La ley de inteligencia artificial es fundamental porque se suma a leyes preexistentes cuando se trata de utilizar inteligencia artificial. En dos niveles. Pensemos en el desarrollo experimental de inteligencia artificial. Estamos investigando. Es un producto que no va a llegar al mercado. En ese caso, la norma dice que tienes que aplicar con rigor los principios éticos de la investigación. Si tú sumas los principios preexistentes, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, la legislación nacional en materia biomédica y la propia AI Act, el resultado práctico es que tienes un bloque de garantías éticas que va a garantizar un desarrollo de esa tecnología que respeta los derechos de las personas. Ahora bien, ¿qué ocurre si tu producto no es pura investigación, sino que va a alcanzar el mercado? Bueno, ahí van a suceder dos cosas. Que tu producto sea catalogable como dispositivo médico, como medical device, y entonces vas a necesitar dos acreditaciones. La que ya tenías que obtener para tener un medical device a través de la autoridad designada en tu país, y ahora además tendrás que ir a un organismo notificado para que te dé el sello CE. ¿Qué significa eso? Que la inteligencia artificial que se aplicará de verdad a la práctica clínica tendrá dos verificaciones y la mayor garantía posible. Por tanto, produciremos tecnología confiable. En España estamos construyendo ya, desde hace 2 años, el Espacio Nacional de Datos de Salud, un gran repositorio de datos. Tenemos dentro del Instituto Carlos III, la Fundación Instituto Carlos III, es una red de fundaciones sanitarias de investigación en toda España. Gran parte de ellas, solo en la Comunidad Valenciana al menos 3, Cisabio, Incliva y la FE, son líderes en distintos sectores en la investigación con datos. Es decir, tenemos un ecosistema de datos y de investigación potentísimo. El siguiente salto es que el Espacio Europeo de Datos de Salud elimina los silos y permite compartir datos a través de procesos reglados. Es decir, por poner un ejemplo muy de ir por casa, una empresa que trabaje en óptica médica y que no sabía cómo innovar sus productos, porque no tenía acceso a un entorno hospitalario, ahora a través de un organismo de acceso a datos va a poder acceder a esos datos y va a poder innovar. Por tanto, es revolucionario. Hay un reto para el Espacio Europeo de Datos de Salud, que es el de la confianza del paciente. El paciente tiene que confiar en varias cosas. La primera, que sus datos se usan para el bien común. La segunda, que sus datos no generarán ningún daño. Y la tercera, de otras muchas, que sus datos están seguros. Esa es una parte central del ecosistema. En el espacio de datos de salud no existe Open Data. Existen entornos seguros de procesamiento. Es decir, todo lo que ocurre en el tratamiento de datos está bajo control. La primera regla para evitar riesgos para el paciente es que se prefiere la anonimización. Así que cuando un dato está anonimizado no te puede afectar directamente porque nadie sabe que eres tú. Solo con justificación se podrán tratar datos pseudonimizados. Lo cual tampoco significa que quien trata los datos pueda saber que tú eres tú, porque las reglas de pseudonimización precisamente garantizan que quien trata los datos para investigar no tenga los códigos de reidentificación. Pero además, como está en un entorno seguro, ha hecho una solicitud, se ha registrado, ha aceptado las condiciones y le han dado un permiso. Y además hay un régimen sancionador. Si hace algo que no debe, por un lado le pueden prohibir volver a acceder a datos durante un tiempo e incluso le pueden multar. Por tanto, es un ecosistema, como puedes ver, que hace que todo ocurra en entornos controlados. Hay algo que va a escapar a las capacidades de todos los que estamos aquí. Los sistemas que contengan datos, por definición, son todos vulnerables. Lo que estamos diciendo es que van a ser muy robustos, que nadie que acceda a los datos va a hacer nada feo. Ahora, si hay una potencia extranjera que ataca esos conjuntos de datos, igual que están atacando a los datos de los ferrocarriles o a los datos de las telecomunicaciones o a los datos, no sé, de las compañías eléctricas, pues será el mismo riesgo que tenemos todos. Ni más ni menos. No solo se ha valorado el riesgo. Vamos a ver, lo que dice el Espacio Europeo de Datos de Salud es que tú solo puedes tratar datos en un entorno seguro de procesamiento.
y se dan unas reglas básicas, concediéndole un plazo a la Comisión Europea para que haga un estándar europeo. Oye, mientras tanto, ¿qué pasa? No, vamos a ver. Mientras tanto, en España, el sector público tiene que aplicar el Esquema Nacional de Seguridad. La mayor parte del sector privado responsable, me refiero a hospitales, está aplicando un estándar ISO de la familia 27001 en seguridad. Las infraestructuras críticas tienen una regulación europea muy exigente en seguridad. Aquí no existe nada. Lo que no existe es un estándar europeo para salud. Pero cualquiera que nos está viendo debe saber que el rigor y la robustez exigible en seguridad en España para los datos de salud es máximo. Los investigadores no se van a enfrentar a nada porque se lo daremos resuelto. ¿Por qué? Esta normativa se basa en la gobernanza. Es decir, al investigador se le va a requerir que cumpla ciertos requisitos que afectan a pide tu investigación, justifícala éticamente, indica las condiciones, dimensiona los datos. Al investigador le van a pedir que haga de investigador. Ahora, el investigador necesita tener al lado al equipo legal de su institución, a los expertos en ética, que en un equipo integrado y dinámico le ayuden a cumplir con los requisitos. Lo mismo ocurre en el lado de los que producen los datos. El investigador, dicho con respeto, es el que más fácil lo tiene. Porque si reúne los requisitos, le facilitarán acceso a datos en un determinado sitio. Los que tienen que hacer un esfuerzo enorme y también necesitan apoyo van a ser los que producen los conjuntos de datos. Porque no se pueden producir los datos de cualquier manera. Deben anonimizarse o pseudonimizarse con rigor. Debemos estar seguros de que se obtuvieron legítimamente y de manera adecuada, de que se garantizan los derechos y se es transparente con el paciente, de que existen condiciones de seguridad. Y todo ese esfuerzo obliga a cambiar la aproximación. Es decir, ya no nos vale el investigador que va por su cuenta, ya no nos vale la generación de conjuntos de datos sin demasiado cuidado. Se necesita una infraestructura de apoyo y gobernanza en la que hay que invertir. Ahora bien, ¿qué ocurre si invertimos? ¿Qué ocurre si un hospital valenciano decide hacerlo bien? Decide generar datos de calidad, decide catalogarlos de acuerdo con los estándares, decide además tener un ecosistema, un espacio de tratamiento de datos seguros y entrena adecuadamente a su equipo legal y a su comité de ética. Bueno, pues resulta que este hospital puede convertirse en un tenedor de datos de confianza. Cuando eres tenedor de datos de confianza, se te puede pedir directamente el acceso a datos. En un procedimiento abreviado, compites mejor. Pero es más, con el tiempo, la Unión Europea lo que dará es un llamado Data Quality Utility Label. Es decir, tú podrías tener conjuntos de datos que tengan un sellito de calidad y que le digan al mundo, estos datos son muy buenos. Por tanto, los primeros interesados en hacer esto bien son los propios sistemas de salud, los propios hospitales, los propios generadores de datos, porque esto les pone en un escaparate, les hace atractivos para los investigadores básicos y para la industria, y es imposible que no retroalimente sus propios equipos de investigación. Porque al final, si tú tienes buenos datos, hay otros colegas de otros países de Europa que te buscan para trabajar conjuntamente en proyectos. Por tanto, creo que es una apuesta que merece la pena. Hay una parte muy interesante en la regulación del espacio europeo de datos de salud que comparte con la Data Governance Act. Y es que se busca un cierto grado de sostenibilidad del sistema. Es decir, tú no vas a vender datos, tú no vas a hacer negocio con los datos, pero hay gastos repercutibles. De modo que lo que se busca es que pasemos de un escenario en el que todo el mundo pierde a un escenario en el que todo el mundo gana. ¿Por qué? Porque el productor de datos, bajo ciertas condiciones, va a poder recuperar sus costes. Y seguramente su interés máximo tenga que ver con estar en proyectos de investigación, con dimensionar, con poner en el escaparate sus datos y su hospital. El que acceda a los datos seguramente va a tener que pagar. Eso cuando hablamos de industria o cuando hablamos de empresa implica un pequeño coste adicional, pero un coste que es justo, sin perjuicio
de que los estados pueden establecer políticas públicas para definir cuándo ese acceso puede ser gratuito. Es decir, si yo accedo a los datos a través del organismo de acceso a datos del Gobierno de España, que no existe todavía, en el Espacio Nacional de Datos de Salud, y hago investigación básica en una universidad, es posible que para mí sea gratis. ¿Por qué? Porque hay un interés público en fomentar mi capacidad de investigación.